tengamos nuestras Biblias abiertas ahí en el pasaje de Mateo. Me llama la atención que ya estamos varias semanas estudiando las parábolas. Si recuerdan, partimos con Enrique, que vino a predicar la parábola del sembrador en el capítulo 13, hace ya varias semanas atrás. Y me di cuenta que nunca habíamos tocado el pasaje que hoy día vamos a tocar. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús enseñó y enseña y predica por parábolas? Y la respuesta de la Biblia a esta pregunta es choqueante. Yo creo que ya te diste cuenta al leer o al escuchar la lectura de hoy que la respuesta es impactante y llama mucho la atención. ¿Por qué Jesús enseña con parábolas? Y la respuesta está en el verso 13, 14 y 15. Para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni entiendan. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Fuerte. Pero vean el verso 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Oremos. Padre, abre nuestros oídos y nuestros ojos. Hoy día cantábamos esto en el tiempo de cantar alabanzas. Y te lo pedimos ahora en nuestra oración. Abre nuestros ojos espirituales para ver, nuestros oídos para escuchar, para entender. Abre los ojos de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos realmente ver a Jesús a través de las Escrituras, por medio de la fe, para que podamos entender tu palabra y para que esta palabra genere en nosotros vida. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy, muy interesante, muy impactante. No sé si te ha pasado de conocer a alguien que es quizás dice ser cristiano o pertenece a una iglesia, pero su estilo de vida y las cosas que cree, las cosas que enseña, no están en las Escrituras, o incluso hasta son contrarias a las Escrituras. El otro día mirábamos en familia el documental que está en Netflix sobre el famoso Antares de la Luz. ¿Conocen sobre esto? De un tipo que prácticamente crea su propia secta y termina atrapando a varios jóvenes con una enseñanza y los lleva a vivir apartados de la sociedad, prácticamente se vuelven sus sirvientes. Y esto va avanzando en una relación de dependencia donde él es el centro de todo y ellos están ahí para servirlo. Y él se autoproclama Jesús en la tierra, y como él es Jesús, él es Dios en la tierra, y sus seguidores deben tratarlo y dirigirse a él y respetarlo y honrarlo como Dios, como Jesús. Y esto va degenerando a tal punto que termina cometiendo atrocidades. No voy a dar detalles, los que conocen la historia saben, pero atrocidades. El punto es que en un momento de estos, este joven que se cambia de nombre y se autoproclama Cristo, lee la Biblia, estudia la Biblia, la lee muy bien y saca de la Biblia sus enseñanzas. De la Biblia, de hecho, con versículos bíblicos, convence a muchos de que Él es Cristo. Y así, o sea, personajes como este han habido muchos en la historia. Quizás no todos se convierten en líderes de sectas, pero hay muchos que día leen la palabra y llegan a conclusiones totalmente alejadas de la Biblia. Tan solo basta con ver el movimiento liberal en varias iglesias que hoy día están enseñando cosas y prácticas acerca de la sexualidad, acerca de la vida, acerca de la familia, del matrimonio, que están totalmente contrario a las Escrituras, pero ellos los enseñan como de las Escrituras, como de la Biblia, como del Señor. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué hay
gente que tiene la capacidad, el deseo, el interés, la motivación de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, pero llega a conclusiones tan alejadas de la fe tradicional de la iglesia, de la fe histórica, de la fe bíblica. Y llegamos a errores doctrinales, a enseñanzas equivocadas, a ideas liberales y contrarias a la palabra de Dios, hasta extremos tan brutales como el de las sectas, los cultos, como el de Antares de la Luz. Entonces, hay extremos, pero todo tiene que ver con una mala lectura de la palabra de Dios. Y el pasaje de hoy nos da respuestas. El pasaje de hoy nos va a enseñar no solamente a entender por qué hoy día mucha gente que lee la Biblia y que la estudia no la está entendiendo, no la está viviendo, no la está practicando, sino que también nos va a enseñar a cómo nosotros podemos entenderla, cómo nosotros podemos hablar con personas que leen la Biblia, pero que quizás no están entendiendo su mensaje. Y espero que este pasaje sea también de mucho ánimo para nosotros seguir predicando, seguir enseñando sin desmayar, seguir leyendo la Biblia sin desmayar. Así que vamos al texto, vamos a ver este pasaje en los versos 10 al 17 y para terminar nos vamos a saltar a las pequeñas parábolas de la semilla de mostaza y la levadura en los versos 31 al 33. Pero en el verso 10 vemos a Jesús, quien ya ha enseñado, ya ha predicado. En el Evangelio de Mateo lo hemos visto enseñando el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7. Él ha hablado acerca de la misión, un sermón súper largo, bueno, contundente, acerca de la misión en el capítulo 10. Pero ahora Jesús habla por medio de parábolas. Y es muy interesante porque estas enseñanzas, las parábolas, él las hablaba, dice Mateo, utiliza una palabra muy especial, a la muchedumbre, a la multitud. A las multitudes hablaba por parábolas. Pero a los discípulos, dice Mateo, él les explica las parábolas. Y aquí en el verso 10 son los discípulos, que es el grupo más reducido de Jesús, el grupo más íntimo, el de los 12, se acerca a él, los discípulos se acercan a él y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y yo entiendo la pregunta de los discípulos, porque la meta de todo maestro es enseñar, ¿no es cierto? Y la meta de todo buen maestro va a ser enseñar de tal manera que los alumnos aprendan, entiendan. ¿No es así, Teji? Corrígeme si me equivoco. Y es frustrante, yo creo que tú sientes esto, es frustrante, de todas las formas, para que entiendan. Eso es lo que queremos, que entiendan, por favor, que aprendan. Y no sabes lo frustrante que es para un maestro haber preparado una clase y ver que no entienden. Y aquí Jesús parece que está ocupando un recurso que no es de un buen maestro, porque está hablando en difícil, está hablando en parábolas. Las parábolas son historias que expresan una verdad. Pero lo interesante es que Jesús hablaba las parábolas a la multitud, pero no se las explicaba. Es como a los niños llegar con una historia, ¿es cierto? Una historia que esconde una enseñanza. Hoy día, niños, les vamos a enseñar la historia del patito feo. Y cuentas toda la historia y, bueno, chao, váyanse a sus casas. Y los dejas sin la moraleja, sin la explicación. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cuál es la enseñanza? Y eso es lo que, al parecer, estaba haciendo Jesús. Hablaba a las multitudes, hay mucha gente que lo rodea, que está escuchando, y él les habla por medio de parábolas. Les dice esta parábola del sembrador al principio del capítulo. Y más adelante va a hablar muchas más parábolas que tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con las plantas, el trigo, tienen que ver con, básicamente, con las cosas cotidianas de la vida diaria de la cultura judía de esa época. Pero no les da la explicación de qué quieren decir estas cosas, qué quiere decir la cizaña, qué quiere decir la levadura, qué quiere decir que las aves se recogen la semilla del campo, qué quiere decir que una semilla logró brotar pero se ahogó. ¿Qué quieren decir todas estas cosas? Entonces los discípulos, un tanto extrañados de que Jesús hable por parábolas, pero sin dar el significado, se acercan a él y le preguntan,
Jesús, ¿por qué les hablas a ellos, a la multitud, por parábolas? Y la respuesta del Señor es impactante. Verso 11, porque a ustedes, nota ese énfasis, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús está haciendo una distinción aquí. Hay dos grupos, el de ustedes y el de ellos. A unos se les ha sido dado. Interesante esa redacción. Alguien ha determinado, alguien ha decidido que a un grupo se le va a dar a conocer el misterio del reino de los cielos y a otro no. Esta es la parte del Evangelio que impacta, que choquea, que hoy día, especialmente en nuestros días, ofende. Porque, queridos, el Evangelio no es inclusivo, es exclusivo. Claramente Jesús está diciendo aquí, hay dos grupos y a unos se les concede y a otros no se les concede entender. Ahora, habiendo dicho eso, de que el Evangelio es excluyente, exclusivo, y eso impacta, choquea, debo también decir, si soy fiel a las Escrituras, que al mismo tiempo el Evangelio es inclusivo de forma impactante, choqueante y escandalosa. Quizás no lo vemos en este pasaje porque este pasaje se está concentrando en el aspecto exclusivo, excluyente del Evangelio. Pero hay otros pasajes y quiero mencionarlo para no dejar como que solamente es excluyente. No, el Evangelio es escandalosamente inclusivo también. ¿Cómo lo sabemos? Jesús anda predicando el Evangelio, cenando, comiendo con pecadores, con recaudadores de impuestos, con mujeres de mala reputación, amando, llamando, invitando. Lo vemos claramente haciendo cosas que ningún religioso, ningún judío de su época se atrevería a hacer con cierta clase de personas de su sociedad. Jesús está ahí, amando, compartiendo. Entonces, al mismo tiempo que el Evangelio es excluyente y exclusivo, es radicalmente inclusivo. Pero este pasaje está hablando específicamente del aspecto excluyente. Y no podemos sino preguntarnos por qué. ¿Por qué el Señor, por qué Dios, ese alguien, determinó, les dio a unos entender los secretos o el misterio del reino y a otros no? Y de eso vamos a ver ahora el sermón. Pero déjeme poner un alto ahí. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque aquí hay una palabra muy importante que creo yo es bueno que la entendamos. La palabra misterio que sale en este verso. Jesús dice, a ustedes se les concede conocer el misterio. Esa palabra es muy importante en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Así que antes de seguir con la enseñanza, quiero explicar qué quiere decir misterio. Porque en el español, o al menos la forma como nosotros usamos la palabra misterio, significa algo desconocido, ¿no es cierto? Algo que está, algo secreto que no se puede entender. Eso es un misterio, ¿no? ¿Quién acomodó las sillas hoy? Eso es un misterio. Nadie lo sabe. Es una forma de decir, no sé quién lo hizo. Pero en la Biblia, la palabra misterio, especialmente en el griego, tiene que ver con un secreto que era escondido, pero que ahora ha sido revelado. Ahí está la gran diferencia. En el uso que nosotros hacemos hoy día de la palabra misterio, es un secreto que es secreto para siempre. Esto es un misterio, no lo conozco, nunca lo conoceré. Pero cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de misterio, no está hablando en ese mismo sentido. Él está hablando de algo que era secreto, pero que ya no es más. Algo que ha sido revelado por Dios. Hay varios pasajes, no tengo el tiempo para mostrárselos hoy día, pero hay varios pasajes donde vemos que en la Biblia la palabra misterio no quiere decir un secreto que jamás va a ser revelado, sino más bien un secreto que fue revelado en el momento preciso. Cuando lees la palabra misterio en el Antiguo Testamento es algo que viene y será revelado. Cuando lees la palabra misterio en el Nuevo Testamento es algo que ya fue revelado.
todo apunta a un momento histórico que es precisamente con la llegada de Jesús. La llegada de Jesús. Y Jesús aquí habla que el misterio, el gran misterio, era el misterio de los reinos de los cielos. El misterio del reino de los cielos. El secreto del reino de los cielos. Hay algo de este reino que era un misterio, que era un secreto, que nadie lo sabía. Por muchos siglos estuvo escondido, estuvo secreto. Y Jesús dice, eso ya se ha acabado. Ese misterio ya no es más un misterio. Ahora se ha dado a conocer, se ha revelado a ustedes. A ustedes. ¿Por qué Jesús habla del reino de Dios como un misterio? Tiene que ver precisamente con la imagen de reino. Cuando Dios instaura un reino, cuando Él empieza a hablar de reino en Génesis, la idea que tiene la gente es un rey que gobierna, que dirige, que imparte justicia, que lidera y que su tarea es proteger al pueblo, cuidar al pueblo, liderar a los ejércitos del pueblo contra las batallas en contra de sus enemigos, impartir justicia. El rey era juez, era un líder militar, un líder moral y también un líder en Israel espiritual. El rey debía encargarse de que el pueblo tenga todo lo necesario, que los sacerdotes tengan todo lo necesario para ministrar a Dios. Esa era la expectativa del rey y su reino era el pueblo de Dios, Israel. Pero Jesús dice que había un misterio en esa imagen del reino. ¿Cuál es ese misterio? Y vamos a ver que el misterio es precisamente que todo eso que les he descrito no es el reino de Dios. El reino de Dios, todas esas verdades de un rey que imparte justicia, que protege, todas esas verdades se van a cumplir de una manera distinta. Porque cuando llegamos a los tiempos de Jesús, los judíos no están viviendo bajo reino. Ellos han perdido su territorio, están bajo el dominio de los romanos y ellos anhelaban el reino de Dios, pero en su mente buscaban un rey como David y un reino terrenal, como el que tuvieron con David, con Salomón. Ahí está el misterio, porque cuando Jesús viene, cuando el reino se inaugura, Él no viene como un gran guerrero. Él no viene a inaugurar un reino en esta tierra. Es por eso que Jesús dice que el reino de Dios es un misterio que a unos pocos, bueno, no pocos, a unos, mejor dicho, a unos se les ha dado a entender y a otros no. Y vamos a ver un poco más de qué consiste este misterio más adelante. Pero ahora sí, volviendo al aspecto de por qué a unos se les da a conocer y por qué a otros no, Jesús dice en el verso 12, que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no ven, oyendo no oyen y entienden. En otras palabras, Jesús habla por parábolas para que los que tienen la disposición de conocer y aprender, entiendan. Pero aquellos que no tienen ese corazón, no lo entiendan. Esa es la clave. De hecho, la cita que está abajo, que es una cita del profeta Isaías, los versos 14 y 15, es una cita de Isaías 6. Quiero que notes al comienzo del verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Esa es la clave. ¿Por qué Jesús habla por parábolas? Él está buscando corazones dispuestos a conocer. Corazones blandos. Y de hecho todas las parábolas tienen que ver con ese aspecto. La parábola del sembrador, ¿dónde cae la semilla que muere? En la tierra dura. ¿Dónde cae
la semilla que brota y da fruto en tierra suave, fértil. Entonces, cuando hablamos de la exclusividad del Evangelio, no es que Dios esté diciendo a estos porque no me caen bien, no les voy a dar entendimiento. Jesús está diciendo aquí, bueno, el Evangelio de Mateo está diciendo aquí, que este es el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando Jesús dice que no a todos se les da a entender. ¿A quiénes se les da a entender? Aquellos que tienen el corazón blando. Los que tienen el corazón duro no van a entender. Y la palabra de Dios los va a confundir más. La palabra de Dios, en lugar de darles luz a los que tienen el corazón duro, los va a confundir más. Por eso Jesús dice, al que poco tiene incluso se les va a quitar. Es fuerte. Esta es una advertencia del Maestro a sus discípulos diciéndoles, busquen gente con el corazón blando. Y ustedes mismos, queridos discípulos, tengan siempre su corazón blando, su disposición para aprender. Busquen ser aprendices que tienen siempre la imagen de sí mismos de aprendices. Ojo con aquellos que ya se consideran maestros. Y si tú analizas el error de cada secta, de cada culto, de cada herejía, es porque alguien en algún momento dijo, he leído esto en la Biblia, ya lo sé, ahora soy el maestro de maestros. Llámeme gurú. Llámeme, como dijo Antares de la Luz, Jesús en la tierra. La característica de un verdadero discípulo, queridos, es que siempre va a tener, escucha bien esto, el corazón enseñable. El corazón enseñable. Y eso es lo que vemos aquí en el ejemplo de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? La multitud escucha las parábolas y ¿cómo se quedan? ¿Y cuándo nos va a sanar? Siguen a Jesús y Jesús enseña con parábolas. ¿Quiénes son los que van a decir, oye, no entendí nada de esto, maestro, por favor, ¿pueden enseñarme? ¿Qué quiere decir eso de la cizaña? ¿Quiénes son los que van con esa pregunta a Jesús? Los discípulos, los 12. La multitud está escuchando las parábolas, ni uno solo pregunta por el significado. Y Jesús dice, al que tiene oídos para oír, se le dará más y tendrá más. El que quiera aprender, el que quiera escuchar, el que quiera recibir, se le dará. Pero al que no tiene, hasta el poco conocimiento, la poca comprensión que tiene, se le quitará. Por eso es que hay sectas, por eso es que hay errores, por eso es que hay tanta confusión. Porque muchos se han acercado a las Escrituras, muchos se han acercado a Jesús con el corazón equivocado, con la actitud equivocada. Hermanos queridos, yo anhelo que nuestra iglesia, que todos nosotros seamos conocedores de la palabra, que todos nosotros seamos bien entendedores de la doctrina, que todos nosotros crezcamos en nuestro entendimiento de las Escrituras. Pero sobre todas las cosas, que lo hagamos con el corazón correcto. Con el corazón correcto. De nada sirve que las iglesias formen teólogos que solo están aprendiendo la Biblia con motivaciones egocéntricas o egoístas. La característica del discípulo es que tiene un corazón enseñable. El discípulo siempre debe ser discípulo. Y todos somos discípulos. Por muchos títulos que podamos llegar a tener, por muchos cargos eclesiales que podamos ostentar, seguimos siendo simples discípulos del Maestro. Yo quiero tener un corazón enseñable. Así que, hermanos, esa es nuestra máxima advertencia en este pasaje. Tengamos un corazón enseñable. Porque al que no, hasta lo poco que tiene, hasta lo poco que comprendió, se le quitará. Es tremendo, porque con la palabra de Dios no estamos jugando. Es la palabra santa de Dios. Pero, versos 16 y 17, estas palabras
me llenan de ánimo. Mira las palabras amorosas de Jesús a sus discípulos. Pero dichosos los ojos de ustedes, mis discípulos, los que han venido preguntándome, los que me han seguido, los que no me dejan descansar, los que vienen como niños tirándome el manto, diciéndome, ya, Señor, explícame tu palabra, quiero entender lo que dijiste. Ustedes, dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. A ustedes, Jesús les está diciendo, se les ha dado conocerme. Hombres y mujeres de la antigüedad, justos, profetas de la antigüedad que anhelaron verme, no pudieron porque no era el tiempo. A ustedes se les ha dado verme. Son felices. A ustedes se les ha dado escucharme, conocerme. Este es el misterio del reino de los cielos, que el rey está delante de ustedes y ha venido no para montar un caballo, sino para montar un burrito. No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ustedes lo están viendo, ustedes lo están conociendo. Ustedes son bienaventurados. Tienen oídos y ojos espirituales que han sido abiertos para ver este misterio. Para ustedes el misterio ya no es misterio. El secreto del reino de los cielos se ha abierto. Ustedes están recibiendo enseñanza de Dios de parte del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta del gran privilegio de esos hombres? Los discípulos tuvieron el gran privilegio de verle, de oírle. Y tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos el mismo privilegio de conocer a Jesús, de escucharle, de escuchar su palabra. Así que ánimo en el estudio. Y cuando tú estés hablando con alguien, porque te vas a topar con gente que quizás te dice, pero yo he leído la Biblia, yo conozco. Mientras tú estés hablando con esa persona, yo te animo que en tu interior ores y pídele al Padre que abra los oídos y los ojos de esa persona. Porque el que esta persona entienda la palabra de Dios no es por su lectura, no es por su capacidad de entender, y tampoco va a ser por tu capacidad de enseñarle la palabra de Dios. Puede ser que tú no te sientas capaz, puede ser que no seas capaz de enseñarle doctrina. Pero el hecho de que esa persona entienda viene solamente por un milagro de Dios. Solo Él puede abrir los ojos y los oídos. Solo Él puede revelar ese misterio, puede abrir el entendimiento. Lo que tenemos que orar nosotros, queridos hermanos, es de que la gente tenga corazones, ¿qué? Enseñables, corazones abiertos, un terreno sólido. Y nosotros buscar tener siempre corazón enseñable. Habiendo dicho todo eso, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura tiene sentido, ¿no es cierto? Jesús dice estas dos parábolas más adelante. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeñita que es sembrada, pero cuando crece es una planta grande. Y luego dice el reino de los cielos es como la levadura, que una mujer mezcla con la harina y que después fermenta toda la masa. ¿De qué está hablando? Del crecimiento, del reino. Crecimiento, crecimiento. Es un crecimiento que no se ve de inmediato. Cuando tú plantas un arbolito, está creciendo, pero no lo vemos. Es como, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado de que cuando plantamos algo y de repente, ¡uy, está grande! ¿Cuándo creció esta cosa? Parece invisible su crecimiento. Las plantas crecen así, de forma imperceptible a nuestros ojos, pero están creciendo. La levadura es igual. No vemos cómo funcionan, simplemente la mezclamos con la masa y después de un rato ya está la masa el doble de su tamaño. Se esparce y crece. Jesús está diciendo con estas parábolas que el reino de los cielos va a crecer, se va a esparcir. Y eso depende de Dios, nada de lo que hagamos nosotros. Así que, queridos hermanos, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento nuestro, está en manos de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Tener los corazones enseñables, receptivos, abiertos.
Que esta palabra sea una exhortación, una advertencia, pero también de ánimo para todos nosotros. Quiero terminar simplemente pidiendo sus oraciones, específicamente por nuestra comunidad, por San Juan. Como decía Hugo, esta nueva distribución de sillas tiene que ver con el crecimiento. Nos hemos visto en la necesidad de cambiar cómo nos estábamos distribuyendo. ¿Por qué? Porque no había espacio. Porque necesitábamos poner más sillas. Gloria a Dios por eso. Hermanos, sigamos orando, porque esta necesidad de ampliar y de ampliar sea más grande. Sigamos orando que el Señor traiga más ovejas a su redil, a esta comunidad. Amén. ¿Queremos crecer? Uy, gracias, Claudia. Tú quieres que la iglesia crezca. ¿Queremos crecer? Amén. Oremos. El crecimiento lo pone el Señor. Pero nosotros predispongámonos para aprender, para dar a conocer. El reino de Dios sigue creciendo. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias porque el crecimiento de la iglesia depende de ti.